Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En este segundo episodio de Mitad de Año les tenemos una entrevista con un personaje muy especial en Argentina, el escritor Eduardo Sacheri. Sacheri acaba de publicar Demasiado lejos, una novela sobre la Guerra de Malvinas en 1982. Nuestro compañero Jorge Espinosa habló con él. Al final, hablamos también de Donald Trump y Ucrania, de Álvaro Uribe en Colombia y de un escándalo vinculado a la familia real en Noruega. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 20 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Eduardo Sacheri, uno de los escritores más leídos de Argentina, ha publicado recientemente el libro titulado Demasiado lejos, una novela sobre la Guerra de las Malvinas que tuvo lugar en 1982. La guerra empezó el 2 de abril, cuando tropas argentinas desembarcaron en las islas controladas por el Reino Unido, que las llama Falklands. Murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos. A propósito de la novela, nuestro compañero Jorge Espinosa entrevistó a Eduardo Sacheri. Este fue el diálogo, no se lo pierdan. El escritor argentino Eduardo Sacheri ha presentado recientemente, hace unos pocos meses, su última novela. Es una novela que trata de un asunto muy argentino, pero que también tiene que ver con la historia de América Latina. La novela se titula Demasiado lejos. Demasiado lejos es una novela en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, sobre la Guerra de las Malvinas, que queda claro después de leerla que fue muy importante y que tal vez sigue siendo para la memoria colectiva de los argentinos. Eduardo Sacheri, gracias por estar en Y esto no es todo. Es un gusto que nos puedas acompañar y que podamos conversar. Lo mismo digo, Jorge, un placer para mí. Maestro, lo primero que le quiero preguntar es a propósito del título de la novela, Demasiado lejos. El uso de la palabra demasiado, no lo sé en la Argentina, pero sí en Colombia, suele ser equivocado. Generalmente, cuando alguien trata de señalar algo que está muy bien, puede usar el término demasiado. Y eso, si usted mira la definición concreta de la palabra, quiere más bien decir lo contrario, que se pasa de bueno y que ya es tanto que, digamos, se pasa del nivel del equilibrio. ¿Cómo es en este caso el título, el demasiado particularmente en el título de la novela? Bueno, en Argentina demasiado es un aumentativo excesivo, es decir, excesivamente lejos. Sería otra manera de titular la novela. Algo que se desborda hacia el lado negativo. Sí. Eh, y la guerra de Malvinas, Jorge, tal como se vivió en mi país, fue, por un lado, importantísimo esa guerra de 1982 contra el Reino Unido de Gran Bretaña, por la posesión de esas islas que nosotros llamamos Malvinas en el Atlántico Sur. Um, Se vivió con una euforia y con un compromiso y con una exhibición en las calles de un patriotismo desbordado que era, digamos, estaba totalmente fuera de la realidad, precisamente porque la lejanía con lo que realmente estaba sucediendo nos hizo vivirlo de manera muy distorsionada. De ahí un poco ese título que le puse a la novela. Cuando comienza la Guerra de las Malvinas, cuando el general Galtieri en el 82 decide que hay que recuperar las Malvinas, tú tenías 14 años, 14 años.
Sí. Ya para aquel momento, en la mente de los adolescentes argentinos, el asunto de las Malvinas era un asunto del que se hablaba. Bueno, el asunto de las Malvinas te diría que desde mucho antes de 1982 era un tema fuerte en la agenda sentimental de mi país. Am, bueno, en nuestras naciones latinoamericanas, esta cuestión del nacionalismo y de dónde radica la esencia de nuestras naciones, naciones jóvenes por otro lado, suele tener que ver con el territorio. O sea, el territorio nacional suele ser fuente de sentimientos arraigados. Y durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, las Malvinas para los argentinos tienen este peso sentimental, esta cosa de reivindicación latente, demorada, negada al mismo tiempo. Entonces, para 1982, no solo los adolescentes, como era yo con mis 14 años, sino te diría, los jóvenes, los adultos, los ancianos, vivieron esa recuperación militar del territorio de las Malvinas como un sueño realizado, aunque después derivó verdaderamente en una pesadilla. Una de las cosas que es muy interesante de la novela, que a mí, valga decirlo, me gustó mucho, me la leí en unos pocos días, fue una gran compañía, es que, y primero yo sabía relativamente poco de la guerra de las Malvinas. Había cosas que a mí se me escapaban de la guerra, el tiempo que duró la guerra, cómo realmente había empezado, las decisiones que había tomado Margaret Thatcher relativamente rápido. Pero una de las cosas que es muy interesante de la novela es que esa guerra, como decías al principio, está presente en el libro, por supuesto, pero siempre demasiado lejos, porque se cuenta desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires, con todos unos personajes que son personas comunes y corrientes. Unos tipos que se reúnen en un boliche, en una cafetería en la Argentina y que representan la opinión pública de los argentinos, el que está de acuerdo con la guerra, el que le parece que tal vez no era el momento, el que es escéptico, el que mantiene como una mirada más bien equilibrada, pero también hay una mirada diplomática desde un par de funcionarios, digamos, medios en la diplomacia argentina, dos personajes que me gustaron mucho, que están en la Casa Rosada, pero que no tienen altos cargos. El uno es el mesero y el otro es el cocinero de la Casa Rosada, que también están en un lugar privilegiado para entender y para oír lo que pasaba puertas adentro de la Casa Rosada. ¿Por qué hacer la novela desde allí y no desde las Malvinas? ¿O por qué no desde los dos sitios al tiempo? Bueno, en realidad, Jorge, mi plan original cuando empecé la escritura era abarcar los dos escenarios en la misma novela. Es decir, la guerra para los que estábamos distantes, a 2000 kilómetros o más, porque fue una guerra que solo se peleó en el territorio de las islas, es decir, un lugar en el confín de los mares australes, eh, cerca de la Patagonia, pero es decir, muy lejos de las grandes ciudades de mi país, pero al mismo tiempo también abarcar el propio escenario bélico. Pero, y de hecho, en la novela Demasiado Lejos, eh, hay al principio unos personajes que son soldados y que se van a las islas a pelear la guerra. Pero aunque mi plan original era seguir con todos los personajes, los de las Malvinas y los de Buenos Aires, llegó un punto en que me parecía imposible mantener a ambos escenarios al mismo tiempo, porque eran tan distintos las percepciones sobre la guerra, la experiencia de la guerra, las expectativas con respecto al futuro de la guerra, eran tan disímiles que era como contar dos planetas diferentes. Entonces tomé la decisión de que es infrecuente en mi caso, porque soy bastante ordenado para trabajar en mi literatura, pero tomé la decisión de que fueran dos novelas diferentes.
Por eso está demasiado lejos. Se ciñe a lo que fue la guerra desde la distancia, desde la enorme distancia, hasta conceptual, no solo geográfica, de los argentinos del continente. Y luego otra novela que saldrá en unos meses y seguramente llegará a Colombia, calculo que a principios de 2026, eh, que tiene que ver sí con la experiencia bélica de la guerra, que en todo caso se podrán leer ambas en continuidad o en espejo o no. Digo, el lector que quiera podrá leerlas ambas como para completar algunos huecos o leerlas o leer una de las dos, pero precisamente esa imposibilidad de juntar los dos universos me llevó a que fueran dos novelas distintas. Bueno, esa es una extraordinaria noticia, maestro, que podamos leer también una segunda parte de la novela. Ya con certeza hay un lector de la novela en Colombia que seré yo. Te tomo la palabra. Por favor, me interesa mucho un punto en particular que en la novela siempre está presente y que tiene que ver con los medios de comunicación. Por supuesto, en 1982 no había internet, no había redes sociales, las guerras se vivían y se reportaban de unas maneras muy distintas. Hoy basta con que explote un misil en alguna parte de Oriente Próximo y a los 10 minutos el mundo ya lo sabe. Hay guerras obviamente mucho más silenciadas, pero ese es otro debate. En el Sí. 82, en las Malvinas, lo único que los argentinos tenían, además de las declaraciones oficiales de la dictadura militar y de lo que ordenaba Galtieri, pues era lo que le reportaban los medios argentinos. Y para mi sorpresa, por lo menos fue la sensación que me quedó de leer la novela, es que no hubo ningún medio en la Argentina que hiciera periodismo, porque se dedicaron a repetir la versión oficial, que era dos puntos, que Argentina venía maravillosamente bien y que iban a ganar la guerra. Y no, no era así. No, es cierto. ah, mm, Después de la guerra, los argentinos más de una vez nos hemos contado a nosotros mismos que se trató solo de un engaño de la Junta Militar, digamos, de los militares que gobernaban la Argentina. Pero es una versión demasiado indulgente hacia la sociedad argentina. Porque es verdad que los medios oficiales, los canales de televisión y las radios que estaban en manos de los militares, propalaron esa versión triunfalista y engañosa hasta el final. Sin embargo, los diarios y las revistas estaban en manos privadas, es decir, eran empresas privadas en la Argentina. Y el gobierno no necesitó imponerles una mirada triunfalista. Fueron esos propios medios advirtieron que era mucho más fácil y mucho más beneficioso para ellos acompañar ese delirio triunfal en el que la sociedad argentina se sintió muy cómoda durante esos casi 3 meses de guerra. Digamos, alimentar esa versión triunfalista era maravilloso, dicho por supuesto entre comillas, porque uno repasa los titulares de los diarios, repasa las tapas de las revistas y luego revisa las cifras de venta y se da cuenta que cuanto más triunfalistas y más torpemente nacionalistas eran, era la lectura que hacían de la guerra, más vendían. Eh, es interesante ver el proceso de autoengaño de toda una sociedad, con muy pocas excepciones, que se embarcó en esa versión mistificada de lo que estaba sucediendo y se convenció de que la guerra albergaba un triunfo inminente y definitivo para los militares argentinos. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Sí, es interesante, además que en medio de todo ese triunfalismo que había en la Argentina, después de que se enfrentan a la realidad, y es el hecho de que el ejército argentino ha perdido en un poco menos de 3 meses la guerra y que han sufrido de nuevo la pérdida del territorio de las Malvinas. A partir de ahí, parecería que la historia se olvidó de lo que pasó en las Malvinas. Quiero decir, con respecto, por ejemplo, a fenómenos como la dictadura argentina, de la que tanto se ha escrito, tantas películas se han hecho, ha habido tanta arte alrededor de eso, de las Malvinas no ha pasado lo mismo. Tú eres historiador, Eduardo. ¿Eso a qué se debe? ¿Cómo lo explicas? Bueno, Jorge, yo puedo establecer apenas una hipótesis. Mi hipótesis es que en el fondo la sociedad argentina se sabe culpable de su complicidad con la guerra. Y es incómoda esa complicidad, esa culpa de haber acompañado con el entusiasmo, con las banderas, con la participación en las calles, con el aplauso, con las donaciones de objetos de valor y de alimentos y de abrigo, eh, lo que estaba sucediendo o el enfoque que se le dio desde el gobierno militar. Es decir, no es que la sociedad argentina tomó distancia de la acción militar diciendo, no, no, momento, esto en realidad es una maniobra distractiva de los militares para ocultar lo peor de la dictadura. No fue esa la actitud generalizada. La actitud generalizada fue, como te decía, festejo, celebración, involucramiento. ah, y entonces la derrota, porque ese es el otro elemento a tener en cuenta, o sea, no solo fue un- una sociedad embarcada detrás de un gobierno militar represivo y sanguinario, sino una sociedad embarcada en eso y derrotada. Entonces esa doble, esa conjunción entre culpa y fracaso, creo que sepultó en el silencio quiénes fuimos, qué decidimos, qué apoyamos eh, en relación a la guerra. Sí, muy interesante, porque además, si mi memoria no está mal, Eduardo, el fin de la dictadura militar en la Argentina llegó poco tiempo después de la caída de Argentina en la guerra y de Galtieri. ¿Crees que una cosa tuvo que ver con la otra? Yo creo que sí, Jorge, creo que hay una evidente relación entre, eh, así- digo, y uno lo puede ver tanto para Gran Bretaña como para Argentina. En este sentido, en abril de 1982, el gobierno militar argentino está en jaque por, por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, por los reclamos vinculados con el regreso de la democracia, por una situación económica extremadamente deteriorada. Pero el gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña también está atravesando una situación enormemente crítica. Todas las reformas estructurales que estaba llevando Thatcher adelante en relación al estado de bienestar y, digamos, las estructuras propias de ese estado de bienestar británico, estaba crujiendo en Gran Bretaña. La victoria de Thatcher le da un espaldarazo enorme a digamos, a su gobierno, y de hecho toda la década quedará asignada por el poder de Margaret Thatcher. Y en la Argentina pasará lo contrario. Galtieri, 2 o 3 días después de la derrota y la rendición, deberá renunciar, y su sucesor, que será el general Viñone, ya su única tarea será intentar hacer una
salida ordenada desde el punto de vista de los militares del gobierno. La dictadura durará todavía casi un año y medio, hasta fines de 1983, pero el margen de maniobra de los militares va a ser absolutamente limitado a tratar de salir bien librados desde el punto de vista judicial, cosa que finalmente no lograrán, pero ese será el objetivo. Indudablemente la derrota en Malvinas es es la marca definitiva, es el hito central Sí. del final de la dictadura. Sí. Tengo un par de preguntas más, Eduardo, para no quitarte más tiempo y agradecer este espacio que le estás dando ahí. Esto no es todo, el podcast de la Universidad de Georgetown. Una de las cosas que me pregunté cuando quedaban, para mí al menos, claras las motivaciones de los militares al entrar a las Malvinas, a tratar de recuperarlas, en lo que fue sin duda un golpe de opinión muy fuerte inicial, porque como has explicado, toda Argentina se unió a esa causa que eran las Malvinas. Pero yo no sé si esto es una especulación o a Galtieri se lo preguntaron o alguien, pero él hizo eso con un puro cálculo político o porque creía que era un imperativo nacional argentino. De nuevo, Jorge, puedo ofrecerte solo una hipótesis. Mi hipótesis es que las dos cosas son ciertas. Es verdad que el gobierno militar eh, encuentra en ese proyecto un oxígeno que cree necesitar rotundamente, pero también es verdad que esos militares, cuando eran jóvenes, fueron educados, como los civiles, en esta idea de las Malvinas son argentinas y hay que recuperarlas por el modo que sea. eh, por algo esa decisión militar recogió el apoyo que recogió. Y te doy un ejemplo más. El jefe de la Armada, es decir, el jefe de la Marina de Guerra, eh, que se llamaba Anaya, ya le había presentado el mismo proyecto de desembarco a Perón, ese viejo líder político importantísimo de la Argentina, en el año 73, con Perón como presidente. Perón descarta en el momento el desembarco, pero lo descarta momentáneamente, como diciendo, bueno, no es el momento. Esto te lo menciono porque Perón era un presidente electo democráticamente, ya anciano, pero no le pareció descabellado el proyecto. Es decir, eh, estaba rondando siempre en mi país esta posibilidad. Lo que hicieron los militares fue acelerar e intentarlo, y luego fracasar estrepitosamente. Me parece, Eduardo, que una de las cosas que esta novela puede lograr es tumbar ciertos preconceptos que pueden tener muchos argentinos sobre la guerra de las Malvinas. La ficción también sirve para eso, para ponernos de frente a la historia y tal vez confrontar las cosas que creemos saber y entender. ¿Cuál fue el preconcepto que tumbó en ti escribirla? Bueno, la novela me obligó a estudiar el tema como si fuera para escribir una tesis de maestría en mi disciplina, en la historia. Es decir, me demostró lo poco que yo sabía de la guerra. Eh, Tanto en la parte diplomática como en la parte de los medios de comunicación, como en la parte estrictamente bélica. Me había quedado con la memoria, es decir, con un registro sentimental, espasmódico, apenas anclado a un par de recuerdos muy fuertes, bueno, que así opera la memoria. Y me permitió, siendo licenciado en historia, decir, momento, yo sé prácticamente nada Ujú. de la guerra de las Malvinas, siendo un hito importantísimo en la historia reciente de mi país. Me parece que hablábamos antes de la incomodidad, hablábamos del silencio. Bueno, la ignorancia es otro de los fundamentos
indeseados del vínculo de la Argentina de la sociedad argentina actual con esa guerra de hace apenas poco más de 40 años. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que si se alcanza la paz entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos podría brindarle apoyo aéreo a este último país con el fin de garantizarle la seguridad, pero descartó enviarle tropas. La Casa Blanca sigue trabajando en una posible reunión trilateral entre Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó ayer la puesta en libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que el 1 de agosto fue enviado a prisión domiciliaria por una jueza que lo halló culpable del delito de manipulación de testigos. El fallo del tribunal responde a una acción de tutela y dice que la determinación sobre la futura libertad o no de Uribe se tomará cuando se decida sobre la apelación a la sentencia de la jueza. Líos para la esposa de Haakon, el próximo rey de Noruega. El hijo de su esposa, la princesa Mette-Marit, que tuvo una relación anterior, acaba de ser acusado de 32 cargos, uno de ellos referido al abuso de una de sus exparejas. Se llama Marius Borg Høiby, tiene 28 años y en caso de ser condenado podría pasar 10 en la cárcel. El joven se defiende y dice que la mayor parte de las cosas que se dicen sobre él son falsas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.